Saludos tecnoditos, soy José Luis de Camatronic.com y este es el tercer video tutorial que dedicamos a los PID. Recordad que con el primer video tutorial lo que hacíamos era sentar las bases de lo que es un controlador PID y era íntegramente teórico. En el segundo video tutorial lo que hacíamos era explicaros las librerías que hay disponibles para integrar un controlador PID dentro de nuestro Arduino. Y en este tercer video tutorial lo que vamos a hacer es nuestro primer montaje real. En concreto, para este montaje lo que hemos decidido es crear un proyecto relativamente básico y fácil de montar tú en tu casa. Lo que vamos a hacer es una gestión de calentamiento de agua. Para ello lo que vamos a necesitar son una serie de componentes que son los que vamos a explicar ahora. El PID estará implementado dentro de un Arduino Uno, que será el centro de control de todas las operaciones del PID. Vamos a necesitar también un sensor de temperatura. En concreto, vamos a utilizar un DS18B20. Este sensor de temperatura le proporcionará al PID el feedback necesario para realizar los cálculos de salida del PID y tendrá comunicación con el Arduino directamente en el pin 2. El control de potencia de nuestro PID estará gobernado por un relé de estado sólido que será activado directamente desde nuestro Arduino por el pin 6. Y este relé de estado sólido activará y desactivará una resistencia que será la que calentará el agua. Esta es una resistencia de aproximadamente unos 500 vatios. Y sin más preámbulos, aquí tenéis el programa que está implementado en nuestro Arduino. En concreto, este es el PID que hace funcionar todo nuestro proceso. Os lo voy a explicar así poco a poco. Pero antes de nada, tened en cuenta una cosa fundamental. Un PID está pensado para tener una salida analógica. Y en nuestro caso, el relé es típicamente digital. O está conectado o desconectado. O 0 o 1, no hay más. Entonces, a mayores a la salida proporcionada por el PID, tenemos que aplicar una lógica para crear este funcionamiento como os acabo de indicar ahora, de solo 0 o 1. Para esta lógica que hemos utilizado hemos seguido las indicaciones del creador de las librerías y lo que dice es básicamente lo que tenemos que hacer es crear una especie de PWM pero ampliado en el tiempo. En vez de tener un tiempo de ciclo muy pequeño, necesitamos un tiempo de ciclo enorme y es lo que creamos al final de este código. Entonces, fundamental darse cuenta de que un PID, la salida de un PID siempre está pensada para ser analógica y hay que hacerle las adaptaciones necesarias para poder trabajar con esta lógica on-off. Dicho esto, vamos a meternos ya con el programa. Por supuesto, empezamos el programa incluyendo las librerías necesarias, que en este caso sería la del PID y como vamos a utilizar un sensor de temperatura, un DS18B20, también incluimos las librerías para poder gestionar este dispositivo. Aquí le decimos que el sensor lo vamos a conectar en el pin 2, que el relé de estado sólido lo vamos a conectar en el pin 6 y vamos a también activar al definir un LED por si lo necesitamos. Aquí tenemos un parámetro fundamental que es el tiempo de ciclo, lo vamos a poner en 1000, que viene siendo un segundo. Y aquí definimos el setPoint, el input y el output para el PID. También definimos tres variables, Kp, Ki y Kd, que será la constante proporcional, la constante integral y la constante derivativa. Algunas variables más. Y aquí creamos el objeto de la clase para generar nuestro PID. Le vamos a decir como parámetros Kp, Ki y Kd los que habéis visto antes y que será de forma directa el funcionamiento. En estas líneas lo que hacemos es crear el objeto que va a gestionar el sensor. En el setup le decimos que el setpoint que queremos es de 40 grados, es la temperatura que vamos a intentar estabilizar. Estas tres líneas lo que hacen es configurar el PID
lo que le estamos diciendo que los límites, el límite máximo sería el de tiempo de ciclo y que el modo de funcionamiento es automático. Activamos el conector serial para graficar los datos y que podáis verlos en pantalla. Y aquí en estas líneas que definimos que los modos de pin para esas salidas, donde va a estar el relé estado sólido, por supuesto, tiene que ser salida, y donde está el relé también salida. Y es lo que hacemos aquí. Lo configuramos esas pines como salida y lo que hacemos ya es ponerlos estado bajo. Y con esta línea lo que vamos a hacer ya es que activar el sensor. Y aquí estamos en el loop. Con esta línea lo que hacemos es generar que todos los demás eventos se ejecuten más o menos una vez con cada tiempo de ciclo. Si lo tenemos puesto en un segundo, se va a generar esto cada un segundo. En esta línea lo que hacemos es leer el valor del sensor. En esto lo pasamos a la variable input. Como ya tenemos el feedback del sensor, calculamos el PID. Esta línea lo que hace es lo que comenté antes. Está calculando tiempos para generar el on-off, que lo veremos un poco más adelante. Estas tres líneas solo sirven para que luego veamos la gráfica de la temperatura, o sea, no tienen, dentro del PID no tiene ninguna función. Y aquí en esta línea lo que hace es leer la siguiente temperatura del sensor. O sea, preparar la lectura, mejor dicho. Bien, y aquí está el control. Con este control lo que hacemos es encender o apagar el relé estado sólido. Fijaros que tiene dos opciones, dos posibilidades para que se encienda. Una sería que la salida fuera igual al tiempo de ciclo, que esto se genera cuando llevamos mucho tiempo intentando calentar y no es capaz de llegar al set point. Entonces ya se pondría, o sea, la salida sería igual al tiempo de ciclo, con lo cual estaría siempre calentando. Y la otra opción es esta pequeña que tenéis aquí, con esto lo que hacemos es justamente lo que os comenté antes, que intentamos hacer una especie de PWM pero mucho más grande en el tiempo. Esto no es idea mía, por supuesto, esto es seguir las indicaciones del creador de las librerías, que nos indica que esta es la mejor forma para generarla. Y en caso de que sea cierto, lo que hace es activar el relé estado sólido, y si no, lo apaga. Y ya sin más, pasamos a las pruebas. Bueno, y aquí tenemos todos los componentes necesarios para hacer el montaje del PID. Por un lado tenemos una tartera llena de agua, que será el elemento que vamos a calentar, un Arduino Uno que va a ser el control donde va a estar implementado el PID, el relé de estado sólido, que es el que va a dar potencia a la resistencia para calentar el agua. Esta es la resistencia que vamos a sumergir en el agua para calentarla. Y esto es un sensor, un DS18B20, que es el que va a medir la temperatura para darle el feedback al PID para poder controlar la temperatura. Una cosa importante es deciros que yo aquí ya he soldado la resistencia entre la salida y el positivo para no tener que implementarla en la placa. Así es mucho más cómodo. Pero vosotros, como vais a ver directamente la salida del pin out de la resistencia con el Arduino, a lo mejor pensáis que no la lleva, y sí la lleva. Lo que pasa es que la tengo aquí ya soldada y la he recubierto un poco de cola caliente para que quede un poco más bonito. Entonces, sin más, vamos a empezar a montar el proyecto. Bien, comenzamos. Vamos primero a conectar
Vamos a darle una vuelta así. Positivo, negativo, y esto estaba en el pin 6. Entonces, pin 6, digo pin 2, esto estaba en el pin 2, en el pin 6 es la salida. Negativo, positivo, listo. Ahora vamos a conectar el relé de estado sólido. Como os acabo de decir, la salida va a pin 6, entonces ya lo ponemos en el pin 6. Mejor vamos a poner este negativo. Y el naranja a la salida. Ya está listo. Ahora el neutro lo ponemos con el neutro de la resistencia. Recordad que estos son 220 voltios. La entrada de 220 voltios iría a nuestro relé de estado sólido. Y la salida del relé de estado sólido la engancharíamos de nuevo a la resistencia. Como veis, esta resistencia china no tiene cable de tierra. Entonces, como vamos a trabajar con 220 voltios y nosotros somos unas personas cuidadosas, por si pasara algo, lo que vamos a hacer es conectar la tierra a la carcasa de la olla. Entonces, de esta forma, esto más que nada es para asegurar la tierra. En caso de que la resistencia se pusiera a tierra, saltaría el diferencial de casa y no nos llevaríamos un susto. Las medidas de seguridad nunca están de más. Bueno, y nada más, o sea, ya tenemos el montaje hecho. Vamos a recapitular un poco. Tenemos el sensor de temperatura conectado a más, a menos, y la entrada y salida del sensor estaría en el pin 2. Por otro lado tenemos el relé de estado sólido puesto en el pin 6, el positivo, que es el positivo de control, y el negativo iría a negativo. Y por el otro lado tenemos la entrada de tensión de 220, iría a L1, o sea, al pin 1 que tenemos aquí, y la salida, que iría hacia la resistencia, estaría en el pin 2. Por otro lado, el neutro de los 120 voltios se va conectado directamente con la resistencia. Y en la tierra, como veis, la hemos puesto aquí en la carcasa para garantizar un poco la seguridad en caso de que pasara algo. Nada más, vamos a enchufar el Arduino.
y vamos a guardar el programa. Bueno, y aquí vamos a poder ver los valores graficados. Fijaros, la línea roja es la salida del PID y la línea que veis abajo de todo sería la temperatura. Tengo un tiempo de ciclo de 1 segundo, o sea que ya está empezando a calentar. El calentamiento ha llegado al tope. Fijaros la temperatura que empieza o debería empezar a subir. Voy a cambiar un momento la programación para que solo se vea la temperatura, que se ve mejor. Deciros que esto no está en tiempo real, he multiplicado la velocidad por 10 para que se vea mejor. Bien, veis como aquí el PID está funcionando de una forma bastante agresiva. Sube muy rápido la temperatura. Eso va a hacer que se pase. Fijaros aquí en la temperatura real, como no es capaz de controlar la temperatura y se pasa. Ese es que teníamos un tiempo proporcional y un tiempo integral demasiado alto. Entonces, como el sistema no tiene un sistema de ventilación para poder enfriar la temperatura y todo es a base de inercia, va a tardar muchísimo tiempo en estabilizar la temperatura. Eso, para corregir esto, lo que debíamos hacer es bajar el tiempo integral y bajar el tiempo proporcional, con lo cual tardaría más tiempo en subir, pero se pasaría menos. He cortado un poco el vídeo porque se hacía muy largo. Aquí ya vemos que está empezando a bajar la temperatura, pero le lleva muchísimo por lo que acabo de decir, que no lleva un ventilador para poder forzar el enfriamiento de la zona. Aquí ahora está llegando a la temperatura que tiene que estabilizar. Si os fijáis, los escalones son cada vez un poco más grandes. Eso quiere decir que el PID ya está empezando a controlar. Pero aún así no da controlado. Voy a cambiar la programación para ver las dos cosas. Aquí tenéis el PID funcionando perfectamente. Fijaros cómo la temperatura está bajando y el PID está aumentando la potencia de las resistencias. Cada vez baja menos. Aquí llegó al tope. Ahora invierte, empieza a subir. Y a la que empieza a subir la temperatura empieza a bajar el PID. Esta es la representación perfecta de lo que tiene que hacer un PID. Fijaros, está intentando mantener la temperatura en el set point que le mandamos. Repito que esta es la primera aproximación que hice al PID. Son los primeros valores que pongo y son demasiado agresivos. Como podéis observar, rápidamente coge la temperatura que deseamos, pero luego lleva una inercia muy grande. Entonces, aumentar la solución a esto sería aumentar un poco el tiempo derivativo y bajar más o menos la mitad de lo que tengo yo ahora para seguir probando el tiempo proporcional y el tiempo integral. De todas formas, podéis observar perfectamente cómo el PID está funcionando más o menos bien. Es aún muy fácil mejorarlo porque ya veis que tiene unos tiempos de inercia bastante grandes, demasiado para lo que debía de ser. Y entonces ahí es donde en la final el PID modificando los valores es fundamental para que esto funcione perfectamente. ¿Cuál es el funcionamiento ideal? No hay un funcionamiento ideal, depende para cada circunstancia. A lo mejor vosotros en vuestra aplicación necesitáis que coja muy rápidamente la temperatura y luego os da igual que tenga una inercia de un par de grados o 3.
Hay otras aplicaciones que os da igual, entre comillas, el tiempo de calentamiento, pero lo que sí necesitáis es cuando llegue al set point sea muy estable y no tenga casi inercias ni para arriba ni para abajo. Entonces ahí tenéis que poner un tiempo integral menos agresivo y un tiempo de derivativo más largo, jugar un poco con todos los valores. Ahora aquí que ya tenéis un PID básico montado, ahí es donde tenéis que vosotros ahora andar modificando los valores, ver cómo el valor cuando modificáis interviene en el proceso final de funcionamiento, y así os iréis dando cuenta qué valores necesitáis tocar en cada circunstancia para conseguir el fin que deseáis. Bueno, espero que este tercer vídeo os siga gustando como os ha gustado el primero y el segundo, que tiene muy buenas críticas. Y nada, os hablo José Luis, nos vemos en el siguiente vídeo. Acordaros siempre de darnos ese like para que la comunidad siga creciendo y nos vemos en un vídeo próximamente. Un saludo, tecnaditos.